¿Estados Unidos manda? ¿China? Puede ser, ¿no? ¿La opinión pública? Pues no sé, Javier Roldán. Bueno, la respuesta es la siguiente. Se desvela el enigma finalmente, ¿no? No, precisamente quería primero agradecer a Eduardo, a la Asociación Disidencia, que tiene un nombre bonito, ¿no? En tiempos de adocenamiento, en que los algoritmos nos invitan a un pensamiento único, ¿no? Pues discrepar, ¿no? Siempre es bueno, y yo prefiero en los alumnos, incluso aunque no esté de acuerdo con ellos, que tengan sangre en las venas, ¿no? Y que se movilicen y que no asientan de forma dócil y de forma sumisa. Bueno, agradecer por tanto a Disidencia y agradecer, como no, al equipo de Canal representado al más alto nivel, que es el que manda en la facultad, eso sí queda ya determinado, el decano Santiago Delgado. Yo creo que el tema que hemos pensado y que lo propuso Eduardo, que es deliberadamente provocador, deliberadamente exagerado, ¿no? Porque verdaderamente es una pregunta con una respuesta muy compleja, yo creo que encaja bien en el espíritu de esta facultad, donde se trata de determinar, de depurar, de diseccionar, ¿no? El poder, tanto en ciencia política como en sociología, ¿no? Y en el ámbito internacional, multinivel, ¿no? El poder, y determinar algo más, un motivo de confusión, de perplejidad en la ciudadanía, que es decir, quién es el que tiene la competencia y, por tanto, la responsabilidad o el mérito de las cosas que nos pasan y que nos afectan, ¿no? La democracia está hecha básicamente a escala nacional o subestatal, y evidentemente muchas de las cosas que nos pasan no solo que las decide el gobierno español de concierto con otros gobiernos, sino que sencillamente el gobierno español no tiene ninguna influencia sobre esas cosas que nos afectan y que a veces pueden alterar el mismo ciclo electoral. Por tanto, gracias a la facultad, gracias a Eduardo, a la propia existencia de un movimiento estudiantil, ¿no? de agitación, de movilización, gracias a mis compañeros, a todos los oyentes, compañeros, alumnos, exalumnos, futuros alumnos, quizás en algún caso, y espero que el acto sirva un poco de aldabonazo, de llamamiento a las conciencias en este momento, como decía Eduardo, en que debemos plantearnos verdaderamente cuál es el mundo que pisamos y que en parte nos pisa, ¿no? Nos arrastra sin que nosotros, en definitiva, tengamos mucha participación en él, o quizás sí. El otro día un artículo decía que cada persona con su móvil podía orientar un poco las preferencias, las decisiones, los comentarios, y que incluso en nuestro tiempo, en donde la inteligencia artificial camina a pasos agigantados, se pone en duda incluso la propia dignidad, la propia identidad de cada persona, el propio libre arbitrio de cada persona para decidir lo que quiere. Entonces, por tanto, ya la propia capacidad de cada persona para autodeterminarse está en juego y está en tela de juicio, no digamos ya en el mundo mundial, ¿verdad? Como se decía, donde verdaderamente las conexiones son extrañas, opacas, y si me permite, Eduardo, evidentemente en nuestras asignaturas a veces no explicamos toda la realidad, ¿no? Hay cloacas, ¿no? Hay fuerzas soterradas, ¿no? Y esa teoría, llámese conspiranoica o no, de que explicamos una parte de la realidad, ¿no? La punta del iceberg, la superficie, pero que hay poderes. Eso no ocurre solo ahora con la conspiranoia y todo eso, ¿no? Decía Bill Gates, ¿no? O George Soros. Soros puso en jaque el sistema monetario europeo en los años 90, o sea que no estamos hablando de ninguna ficción. Pero ya en mis tiempos, estamos hablando del siglo XX, pues había ya la idea de que, desde luego, explicar la ONU, ¿no? Para señalar que es el gobierno del mundo, pues es una idea cuando menos dócil, cándida, inocente, naif, y que hay otras fuerzas que no estudian en
desde luego en derecho internacional, y que la idea de poder y de sujeto no siempre va unida, ¿no? El Estado muchas veces es un coloso de pies de barro, ¿no? Hablamos de que hay 193 estados en la ONU, pero algunos estados no tienen ni siquiera un remedio de soberanía, ¿no? Son estados fallidos, fracasados, los gobiernos centrales no llegan a dominar parte del territorio y por tanto son estados sojuzgados, estados fracasados, que están a veces en poder de otras fuerzas, ¿no? De manera que tampoco debemos idolatrar, glorificar al Estado, ¿no?, como el gran sujeto político, jurídico, porque hay fuerzas que van más allá de su poder, de su control y que, bueno, en alguna medida podemos diseccionar, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo la verdad es que me quería centrar en un par de cosas que has comentado, porque cuando hablamos del poder internacional, a día de hoy no solamente hablamos de estados, como bien has dicho, hablamos de individuos. O sea, Sí. y me acuerdo de una frase que dijiste tú en clase que decías, bueno, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces, cuando vemos cómo Elon Musk, ¿no?, está interviniendo en Europa para modificar la política como agente económico individual, George Soros lo hizo en su momento y otras personas lo han hecho y lo volverán a hacer. O sea, no vemos una repetición de la historia, pero sí una rima, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante y sobre todo ver qué actores son los que cada vez están influyendo más. Comentabas también, por ejemplo, un día sobre la comercialización de la política exterior y todos estos actores que yo creo que cada vez más influyen en nuestras vidas, porque a fin de cuentas nuestras vidas no pueden ser ajenas al panorama internacional, porque cada vez está más interrelacionado lo que pasa dentro del Estado con lo que pasa fuera. Y para que nos pusiese un poco en contexto, no sé si te interesaría, si no te interesa me lo dice, me dice, mira Edu, no me importa. Si me lo sé, lo contesto, si Vale. no, me lo invento según el hilo de nuestros tiempos, que consiste en decir hechos alternativos, posverdades y... Perfecto. Pues, a ver, me gustaría plantearte el tema de, quizás, si podemos ver históricamente, rápidamente, por ejemplo, cómo el poder se ha depositado en los imperios, porque antes España mandaba en el mundo, ahora España manda poco en el mundo, la verdad, pero cómo han pasado esos imperios a no tener ningún tipo de relevancia, quizás esos nuevos tipos de imperialismos, ¿no? Como vemos Rusia con Wagner en África, la influencia de China, cómo compra, por ejemplo, una base naval y luego endeuda a esos países y se la queda a China para montar una base militar, ¿no? O sea, esas nuevas formas de colonialismo, el neocolonialismo, el neoimperialismo del que podemos hablar, cómo influyen en el poder mundial, porque la verdad es que hemos visto que, por ejemplo, con Berlín, Europa casi que se adueña de África. Bueno, casi, ¿no? Sí. Esa dueña de África, y ahora quizás Rusia y China están jugando ese mismo papel. Sí. Me gustaría un poco, pues si quieres ver esa transición y comentarnos un poquillo sobre ella para poder explicar la situación actual. Sí, es muy interesante eso, porque efectivamente la historia de las relaciones internacionales ha sido la historia del poder, de influencias, pero habíamos y explicamos en clase, los alumnos toman nota, ¿no?, y se le examina, de que se pasó de un orden imperial con los referentes, el imperio, el papado, a un orden estatal de Westfalia de 1648, en que los estados convivían, coexistían, intentaban hacerlo pacíficamente, pero la guerra era un instrumento frecuente, legal, y de hacer política y de conseguir y de buscar objetivos políticos. Ese orden de coexistencia entre los estados, por tanto, esa igualdad entre los estados probablemente nunca ha existido, ¿no? Ni siquiera en ese orden de Westfalia, que ahora algunos llaman Wolfalian del mundo, ¿no?, o Wildfalia, ¿no?, el mundo salvaje, ¿no?, de nuestro tiempo. Siempre ha habido poder, ¿no? Y era España en otro tiempo, ¿no?, hace ya mucho tiempo de esto, Francia, Inglaterra. Luego en la Guerra Fría una bipolaridad, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego, después del 90, una unipolaridad, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Y ahora hay algunos autores que hablan de cero polaridad o multipolaridad. Eso habría que determinarlo y es más complicado. Algunos hablan de un G2, China, Estados Unidos. Hablábamos mucho hasta el trumpismo de que había dos grandes bloques, uno autocrático y otro democrático, ¿no? Y que había las ideologías, que ya no había tanto derecha e izquierda como idea nacionalista
e internacionalista, ¿no? De estar abierto a la cooperación internacional o bien refugiarte en un orden autárquico, proteccionista, bueno, la internacional nacionalista, ¿no? Ahora. Sí, exactamente, esa idea que es como un oxímoron, ¿no? Nacionalistas sin fronteras, unidos, ¿no? Pero claro, es una contradicción porque, como está poniendo de manifiesto los aranceles de Trump, el nacionalismo y el patriotismo presunto de Estados Unidos, que yo creo que se está pegando, como hizo Froilán en su momento, un tiro en el pie, pues es un patriotismo ilusorio, ¿no? Pero incluso aunque entendiéramos que está defendiendo los intereses nacionales, está claro que el patriotismo estadounidense no coincide con el patriotismo español, de defensa del idioma español en Estados Unidos, de nuestros productos. Entonces, claro, eso es una contradicción y de alguna forma, Eduardo, en las formas y en las decisiones de Rusia y de Estados Unidos, del trumpismo, vuelve un poco los resabios, las connotaciones imperiales, ¿verdad? La idea, incluso que se está homologando, de poder volver a la conquista, a la anexión por la fuerza de los territorios. Lo estamos viendo en Gaza de forma verdaderamente trágica y al mismo tiempo chusca, ¿no? Con el proyecto inmobiliario de Donald Trump. China podría imitar con Taiwán, Rusia con Ucrania quería merendársela al principio, ahora quiere merendarse solo la parte oriental. Estados Unidos habla impúdicamente de Canadá, de Groenlandia, países amigos, aliados, además correligionarios en buena medida. Por tanto, el imperialismo no está tan lejos. Y lo que tú hablabas de un neocolonialismo, ¿no? De que efectivamente Europa había establecido un sistema europeo de naciones, entre ellos de igualdad, de respeto a la soberanía política, la independencia, la integridad territorial, pero naturalmente con el orden colonial funcionaba un orden paralelo, un orden predatorio, ¿no? Que de alguna forma se está revitalizando ahora, ¿no? Los modelos, incluso lo que decías tú, una cierta mercantilización de que en el trumpismo se habla resueltamente y con auténtico descaro, con auténtica desfachatez, ¿no? De comprar los minerales raros de Ucrania, de comprar o de hacerse con las centrales nucleares de Ucrania también, de hacer un resort en Gaza. Es decir, esa idea de utilizar el poder político y militar para fines estrictamente económicos, sin pudor, ¿no? Algún autor decía, ojalá que volvamos a la hipocresía, por favor, volvamos a la hipocresía de otro tiempo, en que disimulábamos con buenas palabras, ¿no? Ahora una de las características es que el poder se escenifica, se alardea de ese poder, ¿no? La escena del despacho Oval fue muy elocuente, ¿no? De humillar, ¿no? En directo, en vivo y en directo a alguien. Por tanto, la impunidad también, la forma de proceder, de cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, en la casi certeza de que esos crímenes no van a ser depurados nunca. Incluso un país de la Unión Europea le abre las puertas y les tiende la alfombra roja a Netanyahu, ¿no? Que está perseguido por la Corte Penal Internacional. Por tanto, son nuevas formas de poder. Yo he tomado algunas notas y ya estoy a disposición del hilo que pueda seguir la conversación, pero nuevas formas de poder. Antes se decía, ¿no? Y seguro que Diego Becerril lo ha explicado muchas veces, la información es poder, ¿no? Ahora se podría decir la desinformación es poder, ¿no? Como la desinformación como instrumento híbrido de intoxicar, de malmeter, de deformar. Y en ese caso, lo hablamos en clase hoy mismo, que la Unión Europea está perdiendo lo que llaman la narrativa, el relato, ¿no? En las redes sociales hay una realidad subliminal que a mí me pasa desapercibido y que sin embargo conduce el mundo. La Unión Europea ya es objeto de odio, ¿no? Antes era de indiferencia, ¿no? Nadie sabía muy bien, lo veían como un instrumento que es casi folclórico, pero ahora ya la Unión Europea es denostada, es vilipendiada y ahí estamos perdiendo una batalla, ¿no? Una batalla de poder. De poder barato, ¿no? Porque a Rusia le cuesta muy poco, ¿no? Intoxicar. Por tanto, hay varias características del poder, una militarización de nuevo, ¿verdad?
cuando hace años se dudaba de si los ejércitos iban a seguir teniendo la misma relevancia, se decía, bueno, en tiempos de ataques híbridos no hace falta gastar tanto, ¿no?, en fuerzas armadas, sino en otro tipo, ¿no?, de instrumentos de seguridad, que es lo que Pedro Sánchez quiere ahora convencer a la Unión Europea, de que no hay que gastar tanto en cañones, ¿no?, y más en ciberseguridad, infraestructura, etcétera. Bueno, son distintas características. Intenta volver el machismo también, ¿verdad? Porque estos dirigentes se caracterizan además por una cierta exhibición de su virilidad, ¿verdad? Y por un movimiento anti-woke que tiene algo de fundamento, porque ha habido excesos, desde luego, en el movimiento woke, ¿no? Pero claro, por favor, no volvamos, ¿no?, a las andadas de desmantelar. Y sobre todo llama la atención que algunos de estos dirigentes, como Trump o como Putin, reivindican los valores cristianos, ¿no? Me parece eso una burla de muy mal gusto, ¿no? La tecnología como nuevo espacio, ¿verdad?, de poder, el espacio exterior como nuevo campo de batalla ya, ¿no?, y no como puro elemento de ciencia ficción. Y bueno, hay muchas cosas, no quiero extenderme para no... No, bueno, está bien. Pero, que por cierto, Elon Musk también está en el espacio, con sí, Starlink. Exactamente, exactamente. El contubernio, ¿no?, la connivencia público-privada con Elon Musk se pone de manifiesto, ¿no?, porque él tiene un cargo que es asesor, ¿no?, del gobierno para la eficiencia gubernamental, que resulta llamativo y casi obsceno, ¿no?, que el hombre más rico del mundo con una motosierra, ¿no?, le regaló Milei una motosierra de oro, ¿no?, pues haga y recorte, ¿no?, gastos públicos, recorte e intente desmantelar USAID, la agencia exterior de Estados Unidos. Está costando vidas humanas que no vamos a conocer nunca, ni esas vidas ni sus muertes, ¿no? Pero entonces su poder de influencia, ¿no? Es decir, que los cargos no indican necesariamente, ¿no?, sino que hay poderes que van más allá, ¿no? ¿Cuánto va a durar en el gobierno Elon Musk? No lo sabemos. Pero, claro, ese contubernio público-privado de que Elon Musk con Starlink dirige con los satélites la guerra en Ucrania, con SpaceX dirige en parte la aventura espacial. El otro día hizo una labor meritoria, que había 2 astronautas que llevaban 10 meses en la estación espacial. Claro, alguna gente estaría contenta de decir, bueno, mientras estén en la estación espacial, ¿no? Pero lo rescató, ¿no? X como ágora pública, ¿no?, que es un estercolero, ¿no?, verdaderamente, ¿no?, como un espacio de opinión, pues también se ha deteriorado. Entonces, vamos, no se sabe quién manda más, ¿no?, si lo público o lo privado. Que el poder económico mandaba en lo político de forma subyacente, todos lo sabíamos, ¿no? Pero ahora se escenifica y se alardea de eso, y los ultra ricos pues están muy empoderados, y llama la atención que los más pobres pues voten a los más ricos, ¿verdad? Que los movimientos populistas pues se vean atraídos por estos ricos que intentan desmantelar el Estado. Esto me llama a mí también poderosamente la atención, ¿no?, que vean en un magnate como Donald Trump, ¿no?, el salvador precisamente frente a los excesos de la globalización, ¿no? Bueno, yo siempre soy partidario de eso, de que cuando hay problemas hay que hacer un poco de crítica. O sea, y yo creo que también Europa se encuentra en esa situación. O sea, en Europa hay un auge de la extrema derecha que es notorio, evidentemente, y que yo creo que cada vez irá a más, pero creo que tiene que haber un mínimo de autocrítica en el que Europa piense por qué está sucediendo esto. Pero igualmente el otro día lo hablaba con mis padres y digo, quizás no es el momento de hacer crítica, porque poner en tela de juicio a día de hoy el sistema democrático puede hacer que caiga muy rápidamente, ¿sabes? Porque desde luego que está en un momento de debilidad absoluta y puede caer rápido. Pero yo creo que también Europa puede tomar esto como un punto de inflexión para sí misma, ¿no? No sé cómo ves tú el hecho de que Europa no tiene autonomía estratégica, por ejemplo. Comentaba un profesor de aquí de la facultad, decía... Alemania ha duplicado su capacidad militar, ¿no?, en este tiempo de rearme, pero ahora tiene capacidad para aguantar una guerra como la de Ucrania y Rusia durante 4 días.
Claro, antes podía haber aguantado esa guerra durante 2, ahora durante 4 días. O sea, el rearme implica no una militarización de las sociedades necesariamente, sino una capacidad de aguantar defensivamente y tener un mínimo de autonomía estratégica y no depender de Estados Unidos. Porque depender de Estados Unidos en unos momentos te viene bien, quizás ahora con Donald Trump no te viene tan bien, ¿no? Claro. No podemos estar a merced, ¿no?, de los ciclos electorales. Entonces todo es muy paradójico porque... Claro, Estados Unidos nos invita, nos impone casi un incremento del gasto de defensa, pero no se sabe si es para reforzar la OTAN o para que podamos volar juntos, ¿no? Una vez que hayamos alcanzado una autonomía estratégica, pero dentro de muchos años, ¿no? Y el ejemplo que pones de Alemania me parece muy elocuente, porque Alemania era una gran potencia exportadora, económica, de acuerdo al sistema económico anterior, industrial, ¿no? Pero ahora en las nuevas tecnologías, los servicios se está quedando atrás, ¿no? Y ha sido una potencia, hablando de poder, un poder económico de primer orden, pero político y militar no tanto, ¿no? Ahora, de hecho, en la Unión Europea, Francia, Macron está recuperando un poco el protagonismo y diciendo, bueno, económicamente, aparte de que Alemania está en recesión ahora, ¿no?, pero que Unión Europea, hemos perdido ese eurocentrismo, ese ombliguismo europeo, la idea de que Europa es el 6% de la población mundial, de que hemos perdido competitividad, de que deberíamos reindustrializarnos, de que estamos en un occidente dividido, porque antes se hablaba eso de democracias versus autocracias, pero ahora verdaderamente la Unión Europea para defender los valores en el mundo lo tiene muy difícil. Porque ¿con quién cuenta? Con Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón, Noruega, poco más. Es decir, la Unión Europea no se puede poner puntillosa a la hora de exportar sus valores. Ni siquiera Estados Unidos lo defiende. Y la Unión Europea, para luchar contra la inmigración irregular, contra el terrorismo, para ser competitiva en el mundo, tiene que hacer abstracción de los derechos humanos y de la democracia y no ponernos flamencos, ¿no?, a la hora de exigir. Pedro Sánchez está hoy en China y estoy seguro que no le va a decir nada de los uigures o de Xinjiang ni de nada por el estilo. Por tanto, eso es una quiebra también, ¿no? En nuestro departamento hemos estudiado la promoción de los derechos humanos en el mundo como forma de diplomacia, como forma de universalización de nuestros propios valores. Ahora estamos en franca minoría políticamente y estamos perdiendo terreno. Esa autonomía estratégica de la que hablas, pues tiene varias vertientes. Ya lo vimos con la COVID, una vertiente sanitaria, ¿no?, de que no teníamos ni mascarillas, una soberanía alimentaria, una soberanía energética. No solo que no tenemos hidrocarburos, sino que las nuevas formas, esos minerales raros, no los tenemos tampoco. Y hacemos que en el tercer mundo, como la República Democrática del Congo, haya una guerra terrible entre Ruanda por esos minerales que nos sirven a nosotros para nuestro medio de vida. Por tanto, Europa quiere diversificar los socios, no podemos fiarnos de Estados Unidos, por lo menos ahora mismo, y debemos buscar otros mercados, otras oportunidades, pero claro, el modelo europeo tradicional pues está de capa caída y en ese sentido debemos reinventarnos, y dentro de Europa pues hay fuerzas nacionalistas, antieuropeístas, tal como las concebimos ahora, y existen por tanto elementos divisivos, ¿no? Son 27 estados y es muy difícil consensuar. La Unión Europea tarda mucho en reaccionar, en tomar decisiones, porque es un artefacto. Donald Trump coge, ¿no?, un cuaderno, ¿no?, una carpeta, y firma un decreto, que a mí me ha llamado la atención eso, esa capacidad para emitir órdenes ejecutivas sin parar mientes, ¿no?, en las cámaras, aunque las domina también, o en el Poder Judicial. Bueno, esa es otra cuestión, hasta qué punto el modelo democrático norteamericano podrá seguir perviviendo. Él habla ya de un tercer mandato, que podría ser ya el punto de inflexión definitivo. Verdaderamente, si no hay alternancia, si no reconoce resultados que no le sean desfavorables, ahí estaríamos. Y de hecho yo creo que se lleva mejor con Putin, sinceramente. A la Unión Europea además la ningunea. Se reúne con Macron, todo lo más, o en el Reino Unido con Starmer,
pero von der Leyen no sabe ni quién es, ¿no? Y Kaja Kallas o Antonio Costa no reconoce como interlocutor, ¿no?, a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea tiene un problema interno de articular una política exterior digna de este nombre, pero un problema internacional de ser reconocida, validada. Y Israel no nos hace ni caso tampoco, porque considera que somos más pro-palestinos. Entonces, tenemos un problema serio, ¿no? Bueno, no sé cuánta gente quiere que Israel nos haga caso, la verdad. Bueno, quizás no la mayoría pero de cara personas. a una intercesión, ¿no? Es llamativo, Sí. Eduardo, que algunos países como Qatar está ejerciendo de mediador en la República Democrática del Congo, en el mismo proceso de Oriente Próximo. Y bueno, esa idea de los países del Golfo, ¿no?, Bahrein, Arabia Saudí, que está albergando las negociaciones de Ucrania, Arabia Saudí. Bueno, estos países que están llenos de petrodólares y que ejercen una influencia que no puede ser virtuosa, ¿no?, en ningún ámbito, ¿no?, sea en el fútbol o sea en cualquier otro ámbito que pensemos, ¿no? Esa quiebra de los valores europeos, los que yo creo y que debemos seguir defendiendo, hace que haya potencias alternativas y un multialineamiento, ¿no?, de algunos países como India que no quieren comprometerse con nadie en particular y que quieren tener varias relaciones al mismo tiempo. A mí me gustaría también que luego entrásemos un poquito a ver el caso de China, porque yo creo que China importa mucho a la hora de hablar de quién manda en el mundo, sobre todo por su poder potencial. Quizás no tiene tanto poder relativo a día de hoy, pero sí su poder potencial es espectacular. O sea, tiene una capacidad de proyectarse tanto a nivel económico como militar que es sorprendente, y yo creo que Estados Unidos también tiene un poco de miedo por esa parte. Pero un pequeño apunte más sobre la Unión Europea que quería hacer, y es que Europa ha mandado en el mundo durante mucho tiempo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto Europa sabe qué quiere. O sea, no creo que sepa bien qué quiere, también porque no tiene una unidad de acción exterior, desde luego. O sea, tiene muchas voces y tú hablabas de la geometría variable, por ejemplo, ¿no? Los países no se reúnen como bloques, se reúnen por separado. Pues ahora nos reunimos 5, ahora nos reunimos 7, ¿no? En París, en Londres, aquí en España también, ¿no? Sí. Eso dificulta mucho que Europa se plantee como un bloque en cuanto a política exterior. Y también, además, el creer que pueda seguir exportando sus valores, yo creo que lleva mucho tiempo de capa caída, cree que no puede hacerlo. Por ejemplo, a la hora de brindar apoyo militar a los países africanos, simplemente les apoyan en la educación militar, pero luego no les dan armamentos y tal para luchar contra... Y nos están echando del Sahel, nos han echado, a los franceses no lo han echado, y están Wagner, la nueva African Company, ¿no? Y están, ¿no?, Claro, los dictadores africanos están... efectivamente. Y no sé, ahí yo creo que Europa ha jugado un papel importante, ¿no? Y creo que has apuntado bastante a eso. Y solo por si quieres relajar un poquito el tema y luego pasar con China, que me interesaría, la Unión Europea sanciona a los países que no cumplen con las normativas, ¿no? Y hoy has mencionado que España es uno de los países más sancionados. Y quería preguntarte cuál ha sido la sanción que tú hayas visto que se le haya puesto a España, que hayas dicho tú, hay que ser español para esto, ¿no? Bueno, España es lo más grande que hay, eso no. Lo demás son zarandajas, ¿no? Y vamos a ver esta tarde-noche quién manda en la Champions, que también es un tema que me tiene atribulado, ¿no? ¿Quién crees tú que mandará? Vamos a ver, estoy con eso. Como jugamos con el Arsenal, que con el Brexit, pues no, si fuera un equipo de la Unión Europea me daría igual que ganara el Real Madrid, ¿no? No, lo de la Unión Europea, lo malo es que está habiendo un retroceso, ¿no? Nos estamos contagiando del espíritu dominante. Y, por ejemplo, en medio ambiente, ¿no?, el Pacto Verde se está quebrantando, ¿no?, de muchas formas. Yo decía efectivamente que España incumple mucho el derecho comunitario, se nos llena la boca, ¿no?, con el europeísmo, pero luego en materia de medio ambiente justamente es donde más fallamos, ¿no? Y ahí hemos recibido multas por temas de los vertederos ilegales o por la depuración de aguas, o la podemos sufrir por la contaminación del aire, ¿no?, que afecta a Madrid, Barcelona, pero también a alguna otra ciudad que conocemos y queremos mucho, ¿verdad?, sin ir muy, muy lejos, ¿no? Entonces, ahí ese discurso verde pues también es un poco hipócrita en sí mismo, ¿no?
la Unión Europea está retrocediendo por eso mismo, porque los imperativos de competitividad, hay una exigencia, un clamor popular de que la normativa verde está llevando consigo un incremento de burocracia, de papeleo, que no podemos competir con otros países que nos exportan sus productos sin tener en cuenta el etiquetaje, ni la normativa fitosanitaria, ni el embalaje, que las gallinas aquí en Europa viven muy bien y me lo han dicho, que están satisfechas de donde viven, en unas jaulas cómodas, pero que en otros países las gallinas de otros países, las gallinas turcas, pues viven en otras condiciones. Entonces, bueno, si podemos competir, si podemos mantener el estado del bienestar, el estado social y democrático de derecho en un mundo, Josep Borrell expresó, ¿no?, con metáforas, ¿no?, que no debíamos aprender el lenguaje del poder, que no podíamos vivir en un jardín cuando todo era una jungla, ¿no?, que no podíamos ser herbívoros cuando todos eran carnívoros, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha defendido y mantenido un poder blando, ¿no?, de un poder de seducción basado en su cultura, en la Champions, en Eurovisión, es decir, un modelo de atracción no violento, no agresivo. Habíamos subcontratado a Estados Unidos nuestra seguridad y defensa, que en eso algo de razón lleva el trumpismo aquí entre nosotros y sin que salga de aquí, ¿no?, para no darle la razón, pero que efectivamente ellos nos acusan de gorrones en el ámbito de la seguridad y defensa y hemos sido muy felices. Estos 80 años han sido unos años inolvidables, ¿no?, de crecimiento económico, y ahora nos dicen que subamos hasta el 5% la defensa. ¿Y qué va a pasar con el gasto en educación, en justicia, en sanidad? Todo eso. Lo que no creo yo es que lo hayamos timado, como dice Trump también, en materia económica, ¿no? Eso del déficit comercial, porque la globalización de la que está ahora echando peste Estados Unidos ha sido en buena parte una americanización, ¿no? Es verdad que trabajadores del cinturón ¿cómo se llama?, de acero, de óxido, ¿no? ¿Cómo es? Sí. ¿De qué? De Detroit, efectivamente, el cinturón este, ¿no? Cinturón de acero, que luego se convierte en el cinturón de óxido cuando se abandonan. Efectivamente, ¿no? Pues lo han pasado mal por la globalización, ¿no? Pero esa globalización cultural que hemos tenido, ¿no? Y espero que no llegue a la Super Bowl, ¿no?, y que no invada también el fútbol americano, ¿no? Por ahí no pasaría, pero todo, Día de Acción de Gracias, lo de Halloween, ¿no? Es decir, que nos están metiendo la cultura, ¿no? Eso deben reconocerlo. Y en mercancía, en bienes industriales, podemos tener superávit comercial, no España, que tiene déficit comercial con Estados Unidos, pero en servicios y en tecnología, verdaderamente, ¿no?, el modelo norteamericano, la anglosfera en general, es dominante. Por tanto, yo ahí no lo veo. En temas de seguridad y defensa, en algún momento nos iban a decir que gastáramos un poco más, ¿no? Y eso... Sí, era casi imprescindible. Era, ¿no?, imprescindible. Y bueno, que necesariamente gastar en defensa no es ir a la guerra. Yo espero que no tengamos que ir a la guerra. Bueno, tenemos un kit, ¿no?, durante 72 horas ahora. 72 horas, yo he comprado berberechos y que caducan en 2029 y por tanto tengo ahí un margen de seguridad de 3 días, ¿no? Menos mal. El servicio militar a mí ya no me alcanza, ¿no? Bueno, vete tú a saber. Pero los jóvenes, ¿no?, con ardor guerrero, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Porque en algún país como en Dinamarca es también para mujeres, ¿no?, el servicio militar, ¿no? Y algunos de nuestras mayores dicen, no vendría mal hacer la mili, ¿no? No le vendría mal a algunos jóvenes, ¿no?, y que se enteraran de lo que vale un peine, ¿no? Como he dicho en clase fuera de micrófono, lo malo de que vuelva la mili es que vuelvan a contarnos la historia y la anécdota de los sargentos, ¿no?, de los chistes, de los cuarteles. Eso no podría soportarlo, sinceramente. Por ahí no. Bueno, perdón por la... No, que va. Por la broma, ¿no? Si es por esto, por lo que hacemos esto. Un poco por distender, pero claro, sí, desde luego tenemos un reto de seguridad y defensa. ¿Y cuándo seríamos autónomos, Eduardo? Pues tú has dicho lo de Alemania, en vez de 2 días, 4 días, ¿no? Pero verdaderamente, ¿qué tendríamos que gastar? ¿A qué ritmo? Desde luego, optimizar el gasto, coordinarlo mejor, europeizarlo también, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué significa gastar en defensa, no?
Claro, no esperé que me hicieras una pregunta a mí, entonces no la tengo ¿No? preparada. Vale. La verdad es que no sabría qué responderte. Bueno. Pero bueno, la verdad que yo no proyecto que vayamos hasta tener autonomía estratégica hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Y por vincular ya el tema de China, si quieres, con Europa, con lo que has dicho, la burocratización, por ejemplo, el tema de los coches eléctricos. O sea, China exporta coches eléctricos muy baratos, Muy barato, ¿no? ¿a qué? A 10.000 euros te tienen un coche eléctrico totalmente equipado, completo, compitiendo con marcas europeas o incluso japonesas y demás, que no podemos nosotros competir con esos precios, ¿no? Bueno, le tenemos puestos unos aranceles bastante grandes a los coches chinos, Sí. pero ¿por qué? Porque también destruye la industria alemana que se basaba en el motor. O sea, si ya Alemania no puede trabajar con el motor porque el motor va a ir desapareciendo en favor de los coches eléctricos, no ha habido una adaptación industrial quizás por esa parte. Y ahí, China es el ahí competidor. llegan los nacionalpopulismos también, ¿no? Una También. nostalgia de un tiempo de mucha gente que se encuentra desarraigada, ¿no? Sí, Que este 100%. tiempo no es el suyo, ¿no? Pues le han cambiado completamente todos los parámetros de... Entonces, sí, han cambiado completamente las cosas y ver si podemos mantener nuestro estado del bienestar, ¿no? Rebajar la semana laboral de 40 a 37 horas y media, el salario mínimo, etcétera. Bueno, con una población que se va envejeciendo, ¿no? A marchas forzadas. Entonces, bueno, lo del modelo chino es interesante porque vamos primero a ver si China va a seguir creciendo, si va a hacer el sorpaso, ¿no? A Estados Unidos, cosa que es discutible. Ayer veía, ¿no?, que un antiguo embajador, Rafael Dezcayar, había publicado un libro sobre China y veía que China podía almacenar contradicciones internas, económicas también, en el sector inmobiliario, que China no podría además consumir internamente, porque como no hay seguridad social, los chinos, ya sabéis cómo son los chinos, ¿no? No tengo que explicarlo, pues los chinos no quieren consumir mucho porque no saben el futuro lo que les puede deparar, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de que China superaría a Estados Unidos, incluso eso que algunos han llamado la trampa de Tucídides, ¿no? De que finalmente iba a haber una guerra entre China y Estados Unidos, que siempre que hay una potencia declinante, como en parte es Estados Unidos, y otra emergente, como es China, terminarán confrontándose. A mí lo que me parece, Eduardo, es que, bueno, lo del trumpismo está muy mal, pero por favor, no entreguemos en brazos de los chinos, del modelo chino, porque China está ahora haciendo valer un poco una posición de potencia fiable, seria, comedida, ¿no? Que no sale de tono. Bueno, debemos tener en cuenta también esos valores internos e internacionales, porque una de las cosas llamativas de nuestro mundo decía que las democracias ya no defienden su modelo en el exterior y sin embargo las autocracias, ¿no? Hay un libro de Anna Applebaum, ¿no?, que se llama Autocracia, ¿no? Company, ¿no?, me parece en inglés, que habla de que las autocracias están cada vez más empoderadas y que intentan exportar su propio modelo, son autocracias internas e internacionales, coloniales. A África le llenan la cabeza diciendo los franceses son unos colonizadores, pero ¿qué está haciendo China y Rusia en África también? Por tanto, a mí seducción por el modelo chino ninguna, desde luego, y creo que un achinamiento del mundo en general no sería buena cosa, porque sería volver un poco a los tiempos esos de la no intervención. A China le importa un bledo hacer tratos con los talibanes o con quien sea, y los dictadores africanos están encantados. Dicen, estos Putin y Xi Jinping son encantadores, no nos hablan de derechos humanos ni nada, y hay un contrato verdaderamente vergonzoso en contra del futuro de África. Están comprando las tierras, están comprando el agua. Esas compañías pseudo privadas, ¿no?, están sirviendo de vigilantes, de guardaespaldas de los dictadores de Malí, de Burkina Faso, etcétera. Entonces, no sé el futuro económico de China. Yo recuerdo, y los que tenemos alguna edad lo recordamos, que hubo un tiempo en que temíamos a Japón, que en Estados Unidos hubo un tiempo en que teníamos... ¿Perdón? Con el despertador, sí, de que no iban a invadir los japoneses, ¿no? Todo, ¿eh? Entonces, bueno, eso no salió adelante. Entonces, bueno, no nos debemos preocupar por cosas que a lo mejor no llegan a ocurrir. Pero Europa... Estados Unidos no nos puede pedir ya un alineamiento, una alienación, ¿no?, sino que recuperamos en cierto modo, ¿no?, una diplomacia más propia, ¿no?, porque de Estados Unidos si se va a apropiar de
una parte del territorio de Dinamarca, que es Estado miembro de la Unión Europea, ahí hay un choque ya de civilizaciones, ¿no? Casi entre Estados Unidos y Europa. Hablar de valores transatlánticos ahora mismo no sería sostenible. Entonces, bueno, veremos cuál es el futuro de eso. Pero China, más allá de intereses económicos que entiendo, debemos tener cuidado porque es una potencia agresiva, ¿no? En muchos sentidos. Claro. Bueno, es que también, o sea, yo creo que el ser humano de por sí es poco virtuoso en el sentido de tener el punto medio, ¿no? O sea, parece que vamos de un extremo al otro y yo creo que, no sé, nos estamos centrando muchísimo en la mejora de la técnica, en el progreso económico y demás, también porque Europa no se había visto en un punto de declive económico, yo creo que tan sostenido y con un competidor tan fuerte a nivel económico como China, porque solamente quizás estaba Estados Unidos, y yo creo que eso está afectando y también evidentemente los autoritarismos están encantados de abrazar modelos liberales en lo económico y dejar el liberalismo político para otra persona. Sí, sí. Entonces creo que ahí también hay un triunfo de China y tú hablas mucho de la importancia del trumpismo, ¿no? Como ese ismo que se exporta y que genera cambios paradigmáticos, pero China también está exportando un cambio paradigmático, el cambio paradigmático de la técnica, ¿no? De lo más desarrollado del mundo, y que eso es un lugar deseable al que moverse. Y no sé, a mí también la verdad es que me da miedo, no me apetece mucho estar en la situación en la que está China, pero no sé si es evitable necesariamente a día de hoy, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención que cuando se habla de islamofobia, se hable del modelo europeo de islamofobia, que la puede haber sin duda alguna, pero que no se denuncie por parte del mundo musulmán lo que pasa en Xinjiang con los uigures, donde están siendo adoctrinados, reciclados, reprogramados, o en Rusia con Chechenia, ¿no? Es decir, los europeos tendemos a autoflagelarnos y estamos perdiendo el discurso. Yo creo que debemos ser un poco más asertivos, ¿no? En ese sentido, y desde luego el modelo chino interno e internacional no nos debe satisfacer, ¿no? Ya veremos lo que pasa con Taiwán, pero lo que sucede con el mar de China también es significativo. Es decir, China es una potencia mucho más agresiva de lo que da a entender su diplomacia callada, ¿no? La idea del ascenso pacífico de China también habría que ponerlo en cuestión, y estamos siendo ciberatacados desde Rusia y China, es decir, hay una guerra, ¿no? Telemática, digital, ¿no? Por parte de estos países. Si China no es un enemigo abierto, pero sí es un adversario, ¿no? Con quien hay que tener cuidado, ¿no? Para... 100%. Bueno. Que quiero citar a mi autor favorito, que es... ¿Ves? Ya se ríe la gente porque es un meme, porque me gusta mucho y lo menciono demasiado, pero es Ortega y Gasset, ¿vale? Que es español, por cierto. Y que es uno solo, aunque muchos consideran lo que es dos, ¿no? Es uno solo. que algunos consideran también que le hace la contra Ramón y Cajal, que también competían entre sí, ¿no? Claro. Él hablaba de la rebelión de las masas, ¿no? Que es una idea, para bien o para mal, actual, ¿no? 100%, y yo creo que, bueno, en el libro de la rebelión de las masas fue donde saqué el título para la sesión, porque la segunda parte del libro es quién manda en el mundo, y entonces intenta él responder a esta pregunta, pero claro, hace 100 años, o sea, nada tiene que ver con lo de ahora, aunque hay muchas cosas que yo creo que son pertinentes de recalcar, ¿no? Y por ejemplo, él habla en el prólogo a los franceses, habla de la importancia que tiene la convivencia para la creación de Europa. Cuando todavía Europa no se ha creado, él dice, Europa se acabará creando, o una relación entre los países europeos se acabará creando porque hay convivencia. Vale, sí, conflictiva o no conflictiva, pero convivimos. Y la convivencia necesariamente hace que tengas que entenderte de una u otra manera con el prójimo. Eso es milagroso, ¿no? Lo de la Unión Europea es milagroso, ¿no? Que Alemania y Francia hayan llegado a convivir, casi a integrarse en un eje franco-alemán, ¿no? Cuando ya vemos cómo está Japón y China, cómo están tantos países, ¿no? Hay muchas variables que hay que tener en cuenta para decir, bueno, nos hemos conseguido integrar por esto. O sea, bueno, es un proyecto pionero en la historia de la humanidad, lo de la Unión Europea, pero la convivencia global cada vez es más evidente. O sea, cada vez no podemos estar al margen de la convivencia con cualquier otra parte del mundo, y no sé si querrías darle un toque un poquito más optimista quizás a la conversación y plantear si esta convivencia en algún momento podría dar a la cooperación, a la integración de más partes del mundo. No sé cómo lo ves, la verdad es que
parece utópico, pero espero al menos un futuro no distópico, ¿sabes? Entonces no sé cómo lo ves tú. Bueno, veremos, el futuro no está escrito y en parte entre todos podemos cooperar algo en hacerlo, ¿no? Un mundo mejor, la sociedad civil se puede articular. Incluso hablaba de Elon Musk y de que justamente la reacción de la ciudadanía, dejando de comprar coches Tesla, puede influir, ¿no? En algo, ¿no? Puede, o con los mensajes, ¿no? Esa ciudadanía global, telemática, ¿no? En las redes sociales, se ha democratizado, ¿no? No sé lo que diría Ortega y sobre todo Gasset, ¿no? De esto, pero se ha democratizado de que todo el mundo opina, ¿no? Y que incluso las redes han puenteado a los medios tradicionales, ¿no? Y dicen, no, no necesitamos ya los medios de comunicación, nosotros nos administramos el mensaje, el medio al mensaje, ¿no? Entonces, bueno, han cambiado mucho las cosas para bien o para mal, no sé lo que él diría. Él hablaba de España como problema y Europa como solución, es decir, para España claramente Europa es la solución. Y sin duda alguna se habría quedado admirado, y él y otro europeísta mayor, Salvador de Madariaga, también, que escribió sobre este tema de que la Unión Europea haya llegado tan lejos, a partir de la idea del carbón y el acero, ¿no? Algunos dicen, bueno, la Unión Europea lo que habla es de las naranjas y de las vacas y de la cuota láctea. Bueno, bienvenido sea, ya habla de muchas más cosas, ¿no? Naturalmente, de cosas mucho más profundas, pero bueno, a raíz de la integración sectorial la cosa ha ido avanzando y a mí me parece eso un modelo de integración. Se da la circunstancia y la paradoja de que el trumpismo puede convertirse en un factor europeísta, ¿no? De que nos va a hacer unirnos más, y de que algunos pronostican que a Donald Trump le van a dar el premio Carlomagno a la integración europea ya por habernos asociado, ¿no? Lo mismo que se decía con humor negro de que Bin Laden con los atentados del 2001 había fomentado un espacio judicial y policial europeo, ¿no? Entonces, pero el modelo trumpista de lo que se llamaba empobrecer al vecino era una idea que parecía superada, ¿no? En relaciones internacionales, debilitar a los vecinos, debilitar, desestabilizar a México, a Canadá, eso puede volverse en su contra, ¿no? Es decir, la idea del juego del suma cero, ¿no? De que lo que gana uno lo dejo de ganar yo, ¿no? Yo creo que la cooperación y la sinergia pueden producir beneficios y a Estados Unidos le ha beneficiado más que a nadie el orden internacional liberal, este orden multilateralista que despotrique del Fondo Monetario Internacional, donde tiene un derecho de veto de facto, me parece una broma casi de mal gusto. Yo creo que se puede volver contra los intereses norteamericanos esta idea de despotricar del orden que hemos creado entre todos, un orden de reglas, en donde el poder del derecho, hablando de poderes, el derecho se está viendo debilitado. Y la Unión Europea como poder normativo, pues lo de la Corte Penal Internacional, lo de los acuerdos de París del cambio climático, está siendo un poco de sálvese quien pueda, ¿no? De que no vamos a nosotros a soportar la descarbonización si otros países están, ¿no? Produciendo. El modelo trumpista del nacionalismo exacerbado me parece una idea, incluso desde el punto de vista egoísta, nacionalista, equivocada, ¿no? Claro. Albert Camus decía una frase que me gustaba, dice, amo demasiado a mi país como para ser nacionalista, ¿no? Sí. Entonces, bueno, justamente por ser patriotas españoles, por así decirlo, los intereses europeos son los que más nos benefician, ¿no? Más presupuesto europeo, más defensa europea, etcétera, porque eso va a redundar en beneficio, ¿no? de nuestro país. Justo tenía una pregunta apuntada que te la iba a hacer ahora, pero ¿qué le dirías a alguien que piense que España estaría mejor fuera de la Unión Europea? Que está jugando, no tengo hijos, pero si tuviera hijos le diría que está jugando con el pan de mi hijo porque me dedico a explicar la Unión Europea y, y que en ese sentido... Pues, pueden aplaudir, pueden aplaudir también. Con las cosas de comer no se juega, ¿no? Vivimos de la Unión Europea y del mundo mundial y todo eso, entonces, bueno, no, yo creo que sería una idea verdaderamente miope, alicorta, incluso la idea de salirnos de la OTAN, ¿no? Que han promovido algunos desde la izquierda, me parece también una idea muy temeraria, ¿no? Por parte de...
tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda, el antieuropeísmo que está creciendo, yo creo que es completamente equivocado, ¿no? Nuestros intereses, no solo nuestros valores, sino nuestros intereses están mejor defendidos, representados, compartidos. Y bueno, desde el punto de vista económico, si alguien piensa la vida y la felicidad en términos económicos, ¿no? Lo que alguien llama la felicidad nacional bruta, ¿no? No solo la renta nacional bruta, sino la felicidad nacional bruta. Desde el punto de vista económico, el saldo económico a favor de España ha sido descomunal a favor, y ha salvaguardado la paz social en nuestra región y en nuestro mundo. Por tanto, habría muchos argumentos para defender todavía, ¿no?, la permanencia y de que España siga no solo participando y recibiendo, sino promocionando los valores europeos, ¿no? Sí, no, 100%, y que ya no solamente a nivel económico, pero a cualquier escala, yo creo que España fuera de la Unión Europea no es nada, a fin de cuentas, ¿no? Exactamente, claro. Toda Europa en general, si no está unida, incluso Francia no es lo que era, ni Alemania, ni el Reino Unido, que tuvo también esa ínfula, ¿no?, con el Brexit de caminar por separado. Yo creo que o nos unimos los 27 estados o más, 450 millones de habitantes, o no podemos competir, ¿no? Y lo que tú hablabas antes de la geometría variable, de que está habiendo reuniones, en Madrid hubo una del G5, ¿no?, que en realidad es G6, con Polonia, Italia, Alemania, Francia, el Reino Unido. En Francia, en Londres, ha habido reuniones. Macron convocó primero a solo algunos líderes de la Unión Europea, luego en Londres se han unido otros como Canadá. Es decir, hay varios formatos, ¿no? Pero yo veo que está habiendo una reacción por parte del mundo occidental no norteamericano importante, ¿no? Porque la idea del poder que defiende es una idea del supremacismo, de la intimidación, del matonismo, ¿no? De vencer la voluntad de los demás estados por doblegarlo, ¿no?, a través de chantajearlo, ¿no? Entonces, bueno, algún rédito ha conseguido, ¿no? Consiguió que Colombia admitiera a los deportados, ¿no? México y Canadá están colaborando más en la frontera, pero, claro, en derecho internacional buscamos el consenso, el acuerdo voluntario de los estados. La integración europea está hecha sobre la base de ese mismo respeto a la soberanía. Por tanto, la imposición, ese supremacismo norteamericano en muchos sentidos, ¿no?, incluso intelectual, ¿no?, por Elon Musk se ha jugado un poco con la idea del coeficiente intelectual, ¿no?, de una meritocracia, de una hegemonía, ¿no?, frente a los parias de la tierra, ¿no? Pues evidentemente es un error, y me llama la atención Lucas explicaba lo de ser experto, ¿no? Pero desde el punto de vista del trumpismo y de la internacional reaccionaria que le llaman, los expertos están un poco de capa caída, ¿no?, por los propios científicos, ¿no? Llama la atención que Estados Unidos despotrique tanto de la meritocracia y que haya formado un gobierno, ¿no?, con un desertor de las vacunas, con uno de la Fox en secretario de Defensa, una experta en lucha libre, que bueno, ha llegado el caso, ¿no?, si la lucha es, ¿no?, como el club de la lucha, ¿no?, pues al final, si la diplomacia falla. Es decir, ¿no?, y muchos científicos se están yendo, ¿no? Entonces, ese poder de la razón, de las luces, de la ilustración, yo creo que se está doblegando, ¿no? Y parece, yo no he terminado de ver la película The Apprentice, ¿no?, sobre Donald Trump, ¿no? Pero parece que su filosofía era, ¿no?, ataca, niégalo todo, ¿no? No admitas nunca pidas perdón, ¿no?, sino una idea supremacista. Es decir, ya no solo en el ámbito internacional es un desastre, en las relaciones personales, la medida en que ese modelo, ¿no?, me choca y me repugna profundamente, ¿no? Yeah. Lo que pasó en el despacho Oval, jugando a tenderle una encerrona, ¿no?, jugando además con el idioma, ¿no?, como instrumento de poder, porque claro, Zelensky sabe bien inglés, pero no podía defenderse al mismo nivel, ¿no?, que un angloparlante de origen, ¿no? Entonces, bueno, esa escenificación de la fuerza, del supremacismo, del matonismo,
del poder, ¿no? Sin ningún tipo de contrapeso interno e internacional, ¿no? Porque en sede interna está ahuyentando y acallando a los abogados, a los periodistas, a las universidades, a la industria de Hollywood. Me llamó la atención que en la ceremonia de los Oscars, que se suelen reír de casi todo, ¿no? Incluso Will Smith le pegó una bofetada a uno por reírse, ¿no? de su mujer. No rieron, no. Es decir, hay un miedo, se está extendiendo en Estados Unidos, un miedo dentro y fuera. Entonces, bueno, eso es terrible. Bueno, quizás aquí yo soy más optimista porque sí tengo una visión de que las verdades o las ideas se plasman de forma dialéctica. Entonces, creo que el mundo occidental quizás viene con un ideal de ética que nunca había tenido, o bueno, que llevaba mucho tiempo sin un adversario claro desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Y yo creo que a Europa le viene bien tener una oposición para rearmarse en el sentido más amplio. Bueno, ¿no? Claro, exactamente, el sentido también ideal de qué ideas son las que proponemos, cómo planteamos estas ideas y cómo las planteamos de forma dialéctica. Porque si yo no tengo a nadie contra quien plantear mis ideas, ¿cómo las planteo? Como enemigo exterior, como federalizador, ¿no? Como aglutinador de si nos invadieran los alienígenas, igual nos serviría para reaccionar, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor mejor nos vendrían. No, pero llevas razón, ¿no? Que Europa está despertando un poco y está despertando un cierto patriotismo europeo, ¿no? Ha habido manifestaciones. María, ¿no? Estaba organizando también hubo una en Roma hace, ¿no? algún tiempo. ¿No? de recuperar un poco el orgullo de ser europeo y un patriotismo europeo, de defender lo nuestro y de comprar incluso productos, ¿no? europeos, no necesariamente tortas Maritoñi, que es más local, ¿no? sino de toda Europa, ¿no? como ámbito de referencia. Pues 100%. Que no sé qué te parece, Javier, porque llevaremos ya un buen ratillo y me gustaría darle paso también un poco al público, ¿no? No sé qué opinas tú. Por supuesto, yo estoy encantado y lo que queráis. No, y por favor que aprovechen que te tienen aquí. No, y lo de la idea optimista, desde luego, lo que no tiene sentido es mortificarse, ¿no? Un autor decía, me he pasado la mitad de mi vida preocupado por cosas que no han llegado a pasar, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a intentar, cada uno en la medida de lo posible, hacer un mundo medianamente mejor, ¿no? Con lo local, ¿no? Como se dice, pensar en globalmente, pero intentar hacer un mundo más amable en ese sentido y lo de que el optimismo, que los optimistas les salen mejor las cosas porque son optimistas, es decir, la fuerza positiva, ¿no? No quiero vender un libro de autoayuda, ¿no? Piensa y sé fuerte, ¿no? Sé feliz, aprende a conocerte a ti mismo, ¿no? Pero sí, sinceramente, como terapia, ¿no? Y como forma de vivir, y muchos estudiantes aquí de ámbito internacional, pues pensar, ¿no? En un ámbito más allá del ámbito local, de lo que nos pasa, del Día de la Cruz y demás, sino ver que, ¿no? que hay un mundo más allá y que debemos pensar intelectualmente, ¿no? en las distintas capas del poder que hay. Sí. Pues nada, gracias a ustedes, en verdad, ¿no? Y sobre todo a Javier Roldán, a ustedes también por darnos la oportunidad de hacerlo con ustedes y colaborar, ¿sabes? Y que quieran contar con nosotros, que muchas veces no se quiere contar mucho con el estudiantado para ciertas cosas y yo creo que es importante también, ¿sabes? Y darnos oportunidad a que nosotros exploremos con distintos métodos, que yo creo que es una cosa que no puede venir para mal nunca porque la investigación es lo que nos hace a todos estar aquí, ¿no? Además, en cierto modo. En esta facultad claro, en concreto, ¿no? El debate está, ¿no? Efectivamente. Y pues nada, ya está, que de verdad muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia, ha sido un placer porque... Muy bien. Y a todo el estudiantado, pues no sé, ¿qué les ha parecido el formato? ¿Guay? ¿Les ha molado? ¿Sí? ¿Bien? Súper pues guay incluso. Súper guay. Thumbs up. Pues muy bien, perfecto, chiquillos. Muchas gracias. Ha sido un placer veros a personas ya queridas, alumnos, exalumnos, de verdad que... Sí. Te quieren mucho por aquí, ¿eh? Te dan ánimo.